Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz. Lucas capítulo 1. Vamos a ver la introducción de dos libros bíblicos. Lucas es el autor de esos dos libros, el libro de Lucas y el libro de Hechos. Vamos a ver su introducción y quiero que anotemos algo aquí. Lucas 1, del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. ¿Estamos ahí? Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelente Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vamos a brincar a Hechos 1. Hechos 1 fue la lectura que leímos esta mañana. Vamos a leer los primeros versículos de Hechos 1, la introducción a ese libro. Todos estamos ahí. Lucas es el mismo autor que escribió Lucas y escribió Hechos. Aquí da su introducción del segundo libro. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Lucas se trató de la vida de Jesús, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces aquí tenemos a Lucas, el autor, el historiador, que nos está reportando, específicamente le está reportando a Teófilo todo lo que había pasado en la vida de Jesús, y luego en el segundo tratado todo lo que pasó después de la vida de Jesús en la vida de los apóstoles. Entonces él escribió esos dos tratados, esos dos libros de la Biblia, para compartir con Teófilo y con cualquier persona futurística que iba a leer esos libros un cuento ordenado, claro, específico de todos los eventos que formaron el fundamento de la fe cristiana. Entonces dijo al principio de Lucas que él cuidadosamente entrevistó a testigos que vieron los hechos personalmente, y él documentó las evidencias de los eventos para el propósito explícito de que Teófilo y cualquier lector futuro podría tener un cuento fiel, preciso de los eventos que formaron la base de la fe cristiana.
Entonces quería proveer un cuento que probaba la veracidad de todos los eventos que habían sucedido para que el lector podría poner su fe en Jesucristo sin reservaciones. Estaba dando evidencias. Mira, eso es lo que pasó. Eso es el testimonio de los testigos que lo vieron con sus ojos. Te quiero dar esta evidencia para que creas en Jesucristo. Ese fue su propósito. Ahora, desde que se escribieron esos dos libros, hace más o menos 2000 años, muchos otros autores también han escrito libros para exponer las doctrinas de la fe cristiana y dar las evidencias de esas doctrinas. Entonces, después de Lucas, muchos autores han hecho lo mismo para ayudarnos a poner nuestra fe en los hechos que nos cuentan la Biblia. Yo estoy leyendo un libro ahorita que fue escrito por Henry Morris. Como parte de mis estudios, ese libro se llama Muchas pruebas indubitables. El título se toma del versículo 3 de Hechos 1, cuando dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Entonces por eso ha puesto como título de su libro Muchas pruebas indubitables. Y en el libro explica las evidencias que nosotros tenemos como cristianos para las doctrinas bíblicas en las cuales creemos. Entonces esta mañana les quiero compartir las evidencias que nosotros encontramos en la Biblia para la resurrección de Jesucristo. Podríamos hablar de cualquier doctrina que nosotros tenemos como cristianos, pero quiero enfocarnos esta mañana en la evidencia de la doctrina de la resurrección física de Jesucristo. ¿Creemos que Cristo resucitó de entre los muertos? Porque lo creemos y podemos estar confiados en eso. Vamos a ver la respuesta en la Biblia. La Biblia nos da mucha evidencia de la resurrección de Jesucristo. De hecho, esa fue la razón que Lucas escribió sus dos libros, para darnos la evidencia de la resurrección, entre otras cosas, entre otros eventos que pasaron. Sin embargo, increíblemente, hoy en día, alrededor del mundo hay muchos burladores, muchas personas que no creen en el cuento bíblico, y ellos nos dirán que Jesucristo no resucitó, que eso no pasó, no es un hecho histórico. De hecho, la gran mayoría de las personas en este mundo rehúsan creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. De hecho, la mayoría de las religiones mundiales más grandes rechazan el hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y la mayoría de ellos fabrican una variedad de teorías para explicar por qué Jesucristo no resucitó. Pero esta mañana yo quiero que nosotros veamos la verdad, que hay que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es sobreabundante. Y es un hecho histórico que Cristo ciertamente ha resucitado de los muertos. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué queremos ver si es cierto que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Busquen conmigo a Romanos 10:9. Romanos 10:9. No quiero tardar mucho en la introducción, pero quiero que veamos por qué es tan importante creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es importante saber que Cristo resucitó de entre los muertos, porque para ser salvo nosotros tenemos que creer que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó. Si no resucitó, no nos puede dar vida eterna, ¿verdad? Si queremos la vida eterna que Jesús ofrece, tenemos que saber que resucitó. Está basado en su vida. Un hombre muerto no puede dar vida eterna, ¿verdad? La lógica nos dice que Él tiene que estar vivo si queremos que Él nos dé vida eterna. Entonces la base de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra esperanza en la vida eterna es en el hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pablo nos explica eso en 1 Corintios. Vamos a leer un pasaje algo largo, 1 Corintios 15, del 12 al 32.
donde Pablo nos explica qué tan importante es la doctrina de la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios 15, del 12 al 32. Dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, de acuerdo con Pablo, es importante saber que Cristo resucitó. ¿Qué más entendemos de ese pasaje? Que desde ese entonces, hasta 2000 años, habían personas incrédulas que no creían que Jesucristo había resucitado. Como hoy en día, muchas personas no creen que Jesucristo resucitó. Pero Pablo nos explica la importancia, por qué debemos creer en eso. Porque si Cristo no resucitó, si eso no pasó, nosotros no tenemos esperanza, ¿verdad? Pero dice que sí tenemos esperanza porque Jesucristo sí resucitó. La resurrección de Cristo es el cimiento en la cual nuestra fe cristiana se basa. Porque Él ha resucitado, nosotros tenemos la esperanza bienaventurada de que nosotros también viviremos eternamente con Él. Esa es la esperanza cristiana. Eso es el Evangelio. Que nosotros, mereciendo la muerte por nuestros pecados, podemos en lugar de la muerte segunda tener la vida eterna que se encuentra en Jesucristo. Él ha resucitado y nos resucitará a nosotros también. Entonces, vamos a ver qué evidencias bíblicas tenemos por la resurrección de Jesucristo. Ahora, todos sabemos y hemos leído los evangelios, los cuentos de la resurrección de Cristo, pero quiero que veamos algunas cosas importantes, algunas evidencias irrefutables de la resurrección de Jesucristo que nos puede ayudar, en primer lugar, tener fe en que eso pasó. Que nos ayudará a creer que ciertamente Jesús ha resucitado de los muertos. En segundo lugar, eso nos ayudará a ayudar a las personas que no han creído en Jesucristo. Nos ayudará a enseñarles por qué deben creer que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó, y por qué les ofrece vida eterna. Entonces, primeramente vamos a ver la evidencia de la tumba. Encontramos después de la muerte de Cristo, después de 3 días, una tumba vacía. Una tumba vacía que de otra forma, además de
explicar que Jesucristo resucitó, realmente no hay una buena explicación de por qué la tumba se quedó vacía. El hecho de que, de que la tumba de Jesucristo quedó vacía después de 3 días de su resurrección es un hecho histórico. Eso no se disputa. De hecho, sus mismos enemigos no negaron que su tumba estaba vacía. Eso nos da una evidencia muy fuerte de que estaba vacía su tumba. Nosotros tenemos, y vamos a ver evidencia de eso, a muchos testigos diferentes y muchos tipos de testigos diferentes que vieron la tumba vacía, que dieron testimonio de este hecho. También encontramos diferentes explicaciones de cómo llegó a estar vacía la tumba. Sin embargo, la única explicación lógica es que Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos como dijo que lo hizo. Henry Morris dijo eso: es tan poderoso el testimonio de la tumba vacía que los mismos enemigos de Cristo han fabricado muchas historias e ideas extrañas para explicar por qué estaba vacía su tumba. El primer esfuerzo que vemos fue la mentira que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, como lo encontramos en Mateo 28. Pero algo así es completamente ridículo, porque encontramos a los discípulos escondiéndose en un cuarto, encerrados, temiendo por sus propias vidas, y no podrían haber pensado en algo así cuando estaban simplemente pensando en preservar su propia vida. Además de eso, la tumba había sido asegurada, sellada con una piedra, y tenía soldados guardando a la tumba. Entonces sabemos que esa mentira que se empezó a decir desde el mismo día que sucedió no es una buena explicación. Otros han intentado explicar por qué estaba vacía la tumba, pero ninguna puede lógicamente explicar por qué quedó vacía la tumba, menos la posibilidad de que Jesucristo resucitó de entre los muertos como Él dijo que lo había hecho. Vamos a buscar Mateo 27, vamos a leer la historia. Todos los evangelios dan la historia de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. No tenemos tiempo de comparar a todos los cuentos en todos los evangelios y en todos los lugares en la Biblia donde se encuentra ese relato, pero vamos a leer solamente uno de ellos que se encuentra en Mateo. Vamos a empezar en el capítulo 27, versículo 57, y vamos a leer hasta el 28:15. Mateo 27, 57 hasta el 28:15. Empezando en Mateo 27, 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hasta el día que se escribió ese libro de Mateo. Entonces, encontramos aquí a 4 tipos de testigos diferentes, completamente diferentes, de la resurrección de Cristo, y más bien de que la tumba estaba vacía. Esa es la evidencia que estamos viendo, ¿verdad? 4 testigos, 4 tipos de testigos. Habían muchos testigos, pero 4 tipos diferentes de que la tumba estaba vacía. En primer lugar, encontramos al testimonio de los seguidores de Cristo, ¿verdad? Quienes reportaron lo que habían encontrado. Ellos son los que nos dieron la información de que la tumba estaba vacía, ¿verdad? De acuerdo con los 4 evangelios, por lo menos 6 seguidores de Cristo descubrieron que la tumba estaba vacía con sus propios ojos. Tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos a María, madre de Jacobo, María Magdalena, Salomé y Joana y otras mujeres. Entonces, son las 6 personas que menciona la Biblia por nombre que descubrieron la tumba vacía. Probablemente habían más, pero esas 6 personas se identificaron por nombre. Ellos lo vieron con sus propios ojos. La tumba estaba sellada, Jesucristo estaba adentro, pero al tercer día regresaron y la tumba estaba vacía. Interesantemente, de todos los testigos, los seguidores de Cristo eran pues los más emocionados por haber descubierto la tumba vacía. Sin embargo, también eran los más sorprendidos. ¿Lo creen? Esos testigos, los seguidores de Cristo, son los que menos esperaban que algo así pasara. Ellos llegaron con la intención de encontrar el cuerpo muerto de Jesucristo. No tenían ninguna intención de encontrar una tumba vacía. Les agarró de sorpresa completa. De hecho, varios de ellos no creyeron que la tumba estaba vacía hasta que lo vieron o hasta que vieron a Jesucristo. Entonces no estaban muy convencidos al principio los seguidores de Cristo, pero ellos descubrieron la tumba vacía y nos dieron testimonio de que sí, la tumba estaba vacía. No lo esperábamos, nos sorprendió, pero es lo que encontramos. Además del testimonio de los seguidores de Cristo, tenemos el testimonio de los ángeles. Los ángeles estaban en la tumba y anunciaron que la tumba estaba vacía, y anunciaron también por qué. Los discípulos encontraron una tumba vacía y no sabían por qué. Aún después de encontrar la tumba vacía, no hicieron la correlación, no dijeron: Jesucristo resucitó, sino ellos dijeron: alguien habrá llevado el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El ángel les dijo qué había pasado, y él anunció que Cristo no estaba en la tumba, pero que él había resucitado. Número 3, tenemos el testimonio de los soldados. Ellos vieron que la tumba estaba vacía y ellos sabían exactamente lo que pasó, porque ahí estaban guardando la tumba, ¿verdad? Ahora, es interesante el testimonio de los soldados, porque ellos no tenían por qué inventar esa historia, ¿verdad? De hecho, ellos tenían por qué no decir que la tumba estaba vacía. De hecho, ellos, bajo el riesgo de peligro a sus propias vidas, reportaron y confirmaron que la tumba de hecho estaba vacía.
Y ellos fueron a los principales sacerdotes y a los fariseos y le dijeron: mira, eso es lo que pasó, estamos guardando la tumba, hubo un terremoto, vimos ángeles, la tumba estaba vacía. Ellos, la Biblia dice que se quedaron como muertos al ver lo que sucedió. Entonces ellos, básicamente, al decir eso a los sumos sacerdotes o a los principales sacerdotes, a los fariseos, admitieron que ellos habían fracasado en su trabajo de guardar la tumba. Ahora sabemos que si ellos fueron soldados romanos, en ese tiempo, si el soldado romano tenía el trabajo de guardar a un prisionero y falló con su trabajo, o sea, no lo guardó, y si se escapara algún prisionero, ellos pagaban con la vida. Le mataban al soldado que estaba guardando al prisionero. Entonces es posible que al decir que la tumba estaba vacía, estaban arriesgando sus propias vidas. Ahora, ellos se lo dijeron a los principales sacerdotes: mira, eso es lo que pasó, ¿qué vamos a hacer? Y los sacerdotes le dijeron: mira, tú di que eso pasó, y si eso llega a Pilato, nosotros te vamos a asegurar, le vamos a persuadir que no te castigue, ¿verdad? O sea, estarás bien. Nosotros, si haces lo que nosotros te decimos, nosotros te vamos a proteger, ¿verdad? Pero ellos no tenían por qué decir que eso pasó si en verdad no pasó. De hecho, tenían toda razón por cubrirlo y hacer como si estuviera dentro de la tumba todavía. Pero no podían hacer como si estuviera en la tumba todavía. ¿Por qué? Porque no estaba en la tumba. No era posible fingir que nada pasó, decir: no, él está allí, todo está bien. No era posible. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. Si fuera posible, lo habrían hecho. Si estuviera Jesús todavía en la tumba, tendrían cada razón por mostrar que él todavía estaba ahí, pero no podían hacerlo porque no estaba allí. Y eso nos da una evidencia de parte de los soldados muy fuerte de que la tumba estaba vacía. Pero yo creo el testimonio más fuerte, más convincente de que Jesucristo no estaba en esa tumba es el testimonio de sus enemigos. El testimonio de los mismos sacerdotes, los principales sacerdotes y los fariseos. Ellos mismos estaban convencidos de que la tumba estaba vacía. Lo vemos por su reacción. De hecho, los sacerdotes, los fariseos, hicieron todo lo posible para asegurarse de que Jesucristo se quedara dentro de la tumba, ¿verdad? Hicieron todo lo posible. Pero cuando Jesús salió, a pesar de todas sus precauciones, no negaron que la tumba estaba vacía. Podrían haberlo negado, pero no lo negaron. En lugar de negarlo, ellos intentaron explicar por qué estaba vacía la tumba, ¿verdad? Fabricaron una historia. Y es muy probable, la Biblia no nos dice, pero la lógica nos diría que es muy, muy probable que ellos fueron a la tumba y checaron para ver si en verdad había pasado lo que les habían contado los soldados, ¿verdad? Porque si van a inventar una historia de que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo de Jesús y le van a pagar mucho dinero a los soldados, lo más lógico es que iban a confirmar primeramente que en verdad no estaba el cuerpo antes de pagar dinero y fabricar una historia, ¿verdad? Entonces su reacción nos dice que esa tumba estaba vacía. Si el cuerpo de Jesucristo seguía en la tumba, podemos estar seguros de que ellos fácilmente y triunfantemente habrían sacado el cuerpo, se lo habrían mostrado a todos y habrían aplastado el rumor de que Jesucristo había resucitado. Si él estaba en la tumba, ellos podrían haberlo probado fácilmente, ¿verdad? Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no podían producir su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo no estaba ahí. ¿Por qué? Porque había resucitado. Ahora, en contraste a los seguidores de Cristo, es interesante ver que los principales sacerdotes y los fariseos de hecho estaban esperando que algo así pasara. Ellos
aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron una guardia para prevenir que algo así pasara. O sea, ellos estaban esperando problemas, ¿verdad? Los discípulos no lo estaban esperando, les agarró de sorpresa, pero sus enemigos se acordaron de lo que Jesús había dicho. Y ciertamente no habrían tomado medidas tan drásticas si ellos pensaron que ese movimiento cristiano se había acabado, Jesús está muerto, ya se acabó, todos van a regresar a sus casas. Pero no, ellos pensaron, vamos a tener más problemas, vamos a asegurarnos de que Él no salga de esa tumba. Pero salió, no lo podían prevenir. Entonces, los seguidores de Cristo encontraron una tumba vacía. Son testigos, lo vieron con sus propios ojos. Los ángeles anunciaron que la tumba estaba vacía y ellos habían visto que Cristo resucitó. Los soldados dieron testimonio de que la tumba estaba vacía. Y los mismos enemigos de Jesucristo confirmaron que esta tumba estaba vacía. Entonces, ¿hay duda alguna de que la tumba estaba vacía? No. Entonces, no podemos preguntarnos si la tumba estaba vacía, sino la pregunta que tenemos que hacer es: ¿por qué estaba vacía esa tumba? ¿Por qué estaba vacía esa tumba? El hecho de que la tumba de Cristo estaba vacía prueba que Él estaba extraviado, ¿verdad? No estaba ahí, pero en sí no nos prueba necesariamente que estaba vivo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos una evidencia muy fuerte de que Jesucristo estaba vivo después de salir de esa tumba. Tenemos el testimonio de testigos que lo vieron con sus propios ojos. Vamos a ver cuántos testigos tenemos de que Jesucristo no solo salió de esa tumba, sino que salió de la tumba vivo y con poder y con autoridad. No vamos a leer todos los pasajes en la Biblia donde nos hablan de los testigos que vieron a Jesucristo resucitado, porque son muchos. Si lo quieren apuntar, yo les digo dónde encontrar esos pasajes y pueden leerlos entre semana. Si quieren apuntarlos, les voy a dar lugares en la Biblia donde podrán leer los relatos de los testigos que vieron personalmente a Jesucristo después de su resurrección. Lo vieron vivo y pueden ver cómo lo vieron, qué hicieron con Él, cómo probaron que estaba vivo físicamente. Obviamente tenemos el relato de cada uno de los 4 evangelios. Básicamente los últimos capítulos o el último capítulo de cada evangelio nos da testimonios de testigos que vieron a Jesucristo. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 23 y 24, Lucas 23 y 24, Juan 20 y 21, Juan 20 y 21, básicamente es el final de cada uno de los 4 evangelios. Luego tenemos a Hechos 1, del 1 al 12, leímos esto esta mañana. Hechos 1 del 1 al 12, Hechos 6, Hechos 7, Hechos 9, 22 y 23. Encontramos apariciones de Jesucristo vivo en todos esos capítulos. Hechos 1 del 1 al 12, 6, 7, 9, 22 y 23. Luego tenemos a 1 de Corintios 15 del 3 al 8. Sí, vamos a leer esto. 1 de Corintios 15 del 3 al 8. Y últimamente pueden apuntar Apocalipsis 1 del 9 al 18. Apocalipsis 1 del 9 al 18. Como les digo, pueden buscar esos pasajes en su casa, se los marco de tarea esta semana. Pero vamos a leer todos juntos 1 de Corintios 15 del 3 al 8. 1 de Corintios 15 del 3 al 8. De Corintios 15
del 3 al 8. Dice así, Pablo nos está hablando aquí, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ok, tenemos una lista de testigos, muchos testigos que vieron a Jesucristo vivo, resucitado después de su muerte. Entonces, la tumba estaba vacía. ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó. ¿Y cómo lo sabemos? Porque muchas personas le vieron con sus propios ojos. Vamos a hacer una lista de las personas que lo vieron y resumir algunas cosas acerca de cada uno de ellos. Primero, tenemos el testimonio de los testigos, que eran los ángeles. Los ángeles vieron a Jesucristo resucitado. De hecho, ellos dieron la primera explicación cuando llegaron a la tumba. Ellos dijeron: Cristo no está aquí porque está resucitado. Ahora, la Biblia nos dice que el ángel quitó la piedra de la tumba, ¿verdad? ¿Por qué quitó la piedra de la tumba? No para soltar a Jesús, no para dejar que Jesús saliera de la tumba, sino fue para revelarnos: mira, quiero que vean algo, y esta tumba está vacía. O sea, si no hubieran quitado la piedra, se quedaría vacía y nadie sabría. Todos pensarían: Jesús está detrás de esa piedra. Pero ellos quitaron la piedra y mostraron: mira, no está aquí. Y ellos dijeron: ha resucitado y se les va a aparecer. Vemos que los ángeles también estaban ahí cuando él ascendió al cielo, y le dijeron a los discípulos: ¿qué hacen? ¿Por qué están aquí viendo al cielo? Jesús no les dijo qué hacer, ¿verdad? Ve, hazlo, ¿verdad? Entonces ellos vieron a Jesucristo en persona resucitado después de su muerte. Luego tenemos a María. Dice la Biblia: María Magdalena y la otra María. ¿Qué otro evangelio identifica que es María, madre de Jacobo? Jacobo y Santiago probablemente son la misma persona, el que escribió el libro de Santiago, y fue medio hermano de Jesucristo. O sea, fue hijo de María y de José. Jesucristo fue hijo de María y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, su medio hermano Santiago fue uno de los testigos, pero fue también hijo de María, que fue la madre de Jesucristo. Entonces, probablemente la otra María, la madre de Jacobo, probablemente fue la madre de Jesucristo. Eso lo podemos deducir. La Biblia no nos dice si fue así, pero lo podemos deducir. Entonces, María Magdalena y la otra María, madre de Jacobo, vieron a Jesús después de su resurrección. No solamente encontraron la tumba vacía, después de eso vieron a Jesús físicamente, les apareció. Luego tenemos a dos discípulos o dos creyentes en Jesucristo que iban en camino a Emaús. Uno de ellos se llamaba Cleopas, no sabemos cómo se llamaba el otro, pero Jesucristo les acompañó en su camino, lo vieron físicamente. Luego tenemos a los discípulos, los apóstoles. Tenemos a 12 después de la muerte de Jesucristo, y Judas eran 11, ¿verdad? Pero luego reemplazaron a Judas con otro, entonces otra vez eran 12. Y él apareció a ellos muchas veces. De hecho, los discípulos o los apóstoles vieron a Jesucristo por lo menos 3 veces, en ocasiones separadas, probablemente muchas veces más que 3, pero la Biblia nos cuenta 3 veces separadas que ellos vieron a Jesucristo sobre el transcurso de 40 días después de su resurrección. Jesucristo les dio la gran comisión en persona después de su muerte.
ellos vieron que Jesús ascendiera otra vez al cielo, vivo, resucitado. También después de su ascensión apareció otra vez a Pedro y a Juan en visiones. Entonces, ellos vieron a Jesucristo resucitado muchas veces. 40 días Él estaba entre ellos y lo vieron muchas veces. Además de eso, tenemos el testimonio de 500 hermanos. Nos dice aquí en 1 Corintios 15, el versículo 6, 500 hermanos a la vez vieron a Jesucristo. Y nos dice aquí, de los cuales muchos viven aún. O sea, si tú no me crees, puedes ir y les puedes preguntar si la vieron, ¿verdad? Si vas a inventar o fabricar una historia y vas a fabricar testigos, si es falsa tu historia, no le vas a decir a nadie. Tú puedes ir y checar con ellos, ¿verdad? Porque sabes que son falsos. Pero el hecho de que Él dijo, mira, apareció a 500 hermanos, muchos de ellos siguen vivos, la implicación es, ve y pregúntales si ellos lo vieron o no. Son testigos fieles al hecho. Luego tenemos aquí a Jacobo, en el 7. Después apareció a Jacobo, como dijimos, probablemente es el medio hermano de Jesucristo, el que escribió el libro de Santiago. Luego apareció a Estefan, el mártir, cuando le apedrearon. Esteban, gracias. Esteban, después de predicarle a los judíos, justo antes de que le apedrearan y le mataran, él vio arriba, y ¿a quién vio? A Jesús parado a la diestra del Padre. Lo vio resucitado. Después tenemos el testigo de Pablo el apóstol. Él habló con Jesucristo en camino a Damasco. Él vio a Jesucristo hablándole en el templo. Él habló con Jesucristo, o Jesucristo habló con Pablo cuando estaba en prisión. Y nos dice aquí en el 8 que al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces Pablo también fue un testigo que vio a Jesucristo después de su resurrección. Los capítulos en Hechos que yo les di son los cuentos de cuando se le apareció a Pablo y los demás de ellos. Entonces tenemos una multitud de testigos que vieron a Jesucristo después de su resurrección, ¿verdad? No solamente Pedro nos dice, mira, yo estaba solo en medio de la noche y vi a Jesús en un lugar escondido. Ese no es el testimonio que tenemos de la resurrección de Cristo. Tenemos el testimonio de muchas personas, una multitud, más de 500 hermanos en una sola vez. Y además de eso, les apareció a muchas personas a través de 40 días, en muchos lugares diferentes, a muchas personas diferentes. O sea que sus apariciones físicas en que Él estaba vivo después de su resurrección son muchas y fueron muy públicas. Si estás fabricando una historia, no puedes decir, mira, no solamente yo te voy a decir lo que pasó, sino muchas personas pueden confirmar lo que pasó. Muchos de ellos están vivos, ve y pregúntales si no es lo que pasó. Es una evidencia firme de que Jesucristo resucitó. Y quiero que anotemos también dos actividades muy interesantes que ellos hicieron con Jesucristo cuando lo vieron. Vemos que en primer lugar muchos de ellos le tocaron físicamente, tocaron sus manos, tocaron su costado, tocaron sus pies, ¿verdad? También comieron con Jesucristo. Entonces no solo lo vieron, sino interactuaron comiendo y tocándole. Entonces tenemos el testimonio de los testigos. ¿Qué otra evidencia tenemos de la resurrección de Jesucristo? Bueno, tenemos mucha profecía también. No tenemos tiempo de ver toda la profecía que habla de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver solamente dos pasajes bíblicos. Vamos al Salmo 16. Salmo 16 del 8 al 10 es una profecía
de la resurrección de Jesucristo hay muchas profecías que podríamos ver. Podríamos tardar mucho tiempo viendo pasajes, pero no tenemos tiempo para hacerlo esta mañana, así que vamos a ver solamente 2 ejemplos. Un ejemplo del Antiguo Testamento y un ejemplo de la misma boca de Jesucristo. Salmo 16 del 8 al 10. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, después de la muerte de Jesucristo, la profecía es que su santo no vería la corrupción, su cuerpo no iba a corrompirse, se iba a resucitar dentro de 3 días, se iba a resucitar. Y vemos también en Juan una profecía de la misma boca de Jesucristo. Él profetizó que él iba a resucitar de los muertos. En Juan 2, del 18 al 22. Ahora, vimos una profecía del Antiguo Testamento hablando específicamente de la resurrección. Encontramos en el Antiguo Testamento también muchas profecías hablando de la muerte del Mesías, hablando de su crucifixión en gran detalle. También encontramos muchas profecías en el Antiguo Testamento hablando de su reino eterno, que el Mesías iba a ser un rey que iba a reinar para siempre, y describe en gran detalle su reino. Entonces, si tenemos profetizado la muerte de Jesucristo o la muerte del Mesías en el Antiguo Testamento, y tenemos profetizado que iba a reinar eternamente, ¿cómo podemos reconciliar esas profecías? No se contradicen. O sea, uno que muere no puede reinar para siempre, uno que reina para siempre no puede estar muerto. Entonces, ¿cómo se reconcilian esas profecías mesiánicas de un Salvador muerto y un Rey eterno? La única forma en que podemos reconciliar esas profecías es con la resurrección de Jesucristo. O sea que sí iba a morir y sí iba a reinar para siempre. ¿Cómo va a ser posible? Con su resurrección. Murió, resucitó y reinará para siempre. Entonces, eso nos da evidencia de que iba a resucitar, pero además de eso tenemos profecías explícitas como el Salmo que acabamos de leer, que nos dicen que Jesucristo o el Mesías, el Santo de Dios, iba a resucitar también. En ese caso que no iba a haber corrupción. Pero Jesucristo mismo también confirmó que iba a ser así. Juan 2 del 18 al 22 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, después ellos dijeron: oh, él nos dijo que iba a hacer eso, ¿verdad? Ups. Se nos pasó. Pero Jesús les había dicho. De hecho, las predicaciones o las profecías de Jesucristo de su resurrección eran conocidos comúnmente. No le dijo a Pedro: mira Pedro, te voy a decir un secreto, yo voy a resucitar. Él lo dijo abiertamente, él lo dijo a todos. Fue muy público al decir que iba a resucitar. Hasta el punto que sus enemigos recordaron. Cuando él murió, recordaron: él dijo que iba a resucitar. ¿Se acuerdan que leímos en Mateo 27, verdad? Que los principales sacerdotes y los fariseos vinieron y le dijeron a Pilato: Señor, nosotros recordamos que ese mentiroso dijo que iba a resucitar en 3 días. Por eso pidieron sellar la tumba y poner la guardia, ¿verdad? Porque ellos recordaron, Jesús dijo que iba a resucitar. Desafortunadamente, los discípulos no pusieron tanta atención como los enemigos de Jesucristo, y ellos se les había olvidado, no entendieron, no esperaban que Él resucitara. En Juan 20 del 1 al 10 es interesante ver la perspectiva de Juan. Él dice que él y Pedro corrieron a la tumba
lo encontraron vacía, y dice que al ver la tumba vacía, Juan creyó. Pero dijo, hasta entonces no sabían las escrituras que decían que él iba a resucitar de los muertos. Vamos a verlo rápidamente. Estamos en Juan ya. Vamos al capítulo 20. Capítulo 20. Es en el versículo 9. Vamos a leer desde el 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. No habían estudiado esa parte todavía, ¿verdad? Pero los fariseos sí. Los fariseos escucharon lo que dijo Jesús. Ese mentiroso dijo que iba a resucitar después de 3 días. Vamos a asegurar la piedra, la tumba, poner guardias para que no pase, ¿verdad? Entonces, la profecía no fue algo que debió ser inesperado. Debió ser algo que todos estaban esperando. Si esa persona resucita de los muertos, es el Mesías que nos profetizó desde el Antiguo Testamento. Y es cierto lo que nos dijo cuando estaba aquí con nosotros. Entonces la profecía nos da una evidencia de que la resurrección no es algo tan extraño, no es algo que nos debe de sorprender, sino es algo que debemos de esperar. Es la cosa que uno que cree en la Biblia debe esperar del Mesías. Y es precisamente lo que hizo. Si no lo hubiera hecho, no sería el Mesías, porque no habría cumplido con las profecías. Pero lo hizo, y la Biblia nos dijo que lo iba a hacer. Entonces tenemos a la tumba vacía. Sabemos que Jesucristo no estaba en la tumba después de 3 días. ¿Qué le pasó? Resucitó. ¿Cómo lo sabemos? Porque muchas personas lo vieron. ¿Nos sorprende eso? No nos sorprende. La Biblia nos dijo que iba a pasar eso. Y Jesucristo nos dijo que iba a pasar. Y vemos que como resultado de la resurrección pasó algo que no se puede explicar de ninguna otra forma más que la resurrección de Jesucristo. Y eso es el cambio que vemos en la vida de los discípulos, y la misma existencia del cristianismo y de la iglesia es un testimonio fuerte, una evidencia fuerte de que Jesús realmente y ciertamente resucitó de entre los muertos. Vemos un cambio completo en el carácter de los discípulos cuando ven a Jesús resucitado. Vemos un valor en ellos que no existía antes. No tenían por qué tener valor, no tenían por qué tener nada más que miedo después de la muerte de Jesucristo, hasta que vieron a Jesucristo resucitado. Entonces eso les cambió. Henry Morris dice: es imposible que los apóstoles podrían haber predicado y escrito lo que predicaron y escribieron, a menos que estaban absolutamente convencidos y sinceramente bajo convicción de la verdad que estaban predicando. Ellos instantáneamente habían cambiado de cobardes, encerrados en un cuarto, esperando su propia muerte, a proclamadores y predicadores llenos del Espíritu Santo de Cristo y de su resurrección. Esa predicación les costó la pérdida de sus posesiones, persecución intensa y últimamente la pérdida de sus vidas. Pero ellos continuaban predicando hasta su muerte. Multitudes de personas que aceptaron las predicaciones de los apóstoles sufrieron las mismas persecuciones. Si estaban fingiendo todo eso, si en verdad no habían visto a Jesucristo, si en verdad el cuerpo de Jesucristo estaba escondido en algún lugar, o si en verdad estaba al punto de morir en su lecho de muerte en algún lugar, o si estaban involucrados en algún tipo de complot, de fabricación, o si no estaban seguros de lo que habían visto, o si fuera posible
que solamente se alucinaron o vieron una visión. No es posible que ellos, junto con todos los que creyeron por su palabra, podrían haber continuado a predicar esta historia fabricada hasta el punto de la muerte y la tortura. Hay cosas en este mundo que nadie podría creer siendo sano, y esa es una de ellas. La única razón por la cual los discípulos hicieron lo que hicieron y predicaron a Jesucristo resucitado, a pesar de la persecución, a pesar de que le mataron por su fe, la única razón por tener una fe así es porque realmente vieron a Jesucristo. La tradición, la Biblia no nos dice cómo murieron todos los discípulos, pero la tradición nos dice que casi todos de ellos, con la excepción de Juan, fueron torturados y murieron por su fe. Juan, nos dice la tradición, que fue torturado y mandado aislado a la isla de Patmos. Habrían pasado por tanta persecución sin decir, no, está bien, lo fabricamos. Si no fuera cierto, ¿habrían hecho eso? Yo creo que no. Y no solamente lo hizo una persona, lo hicieron muchas personas. Muchas personas. Le comieron leones, le cortaron pedazos de su cuerpo, les sirvieron, les crucificaron, les torturaron de formas increíbles, y aún así nunca cambiaron su historia. Nosotros vimos a Jesucristo. No es maravilla, entonces, dice Henry Morris, viendo la evidencia de la tumba vacía, las apariencias de Cristo, el cambio que vemos en los discípulos, y eso es sin mencionar el testimonio de 2000 años de la historia cristiana. Después de ver todo eso, ¿no es increíble saber que un historiador llamado Thomas Arnold dijo: no conozco ni un hecho en la historia de la humanidad que tiene más evidencia, que es mejor probado para el que busca con sinceridad, que el señal que Dios nos ha dado, que Jesucristo murió y resucitó de los muertos. De la misma manera, Simon Greenleaf concluyó: es entonces imposible que ellos podrían haber persistido en afirmar esas verdades que nos han escrito si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, y si no sabían que ese hecho era cierto, así como cualquier otra cosa que tenían por cierto. Entonces, la tumba estaba vacía. Muchas personas públicamente vieron a Jesús, comieron con Jesús, tocaron a Jesús después de su resurrección. La profecía nos dijo que iba a pasar, que Él iba a resucitar. Y vemos que después de su resurrección, el efecto que tuvo en millones de personas alrededor del mundo por 2000 años nos ha cambiado, ¿verdad? Puedo resumir en las palabras del himno antiguo: al Cristo vivo sirvo. El último renglón dice, bueno, tendré que cantar el canto para ver qué dice al final. Al Cristo vivo sirvo, y en el mundo está. Yo sé que Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. ¿Cómo sé que está viviendo? Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Si no tenemos otro testimonio de la resurrección de Cristo, ¿cómo sabemos que está vivo? Vive en nuestro corazón, ¿verdad? Los ha cambiado a ellos, pero nos ha cambiado a nosotros, ¿verdad? Sabemos que Él está vivo. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de la seguridad que nosotros tenemos, la evidencia que tenemos de la resurrección de Jesucristo, van a encontrar a personas que les dirán: ¿ustedes creen esas historias de hadas? ¿Ustedes creen esas fábulas?
¿Creen en Santa Claus también? Vamos, eso no puede pasar. ¿Qué teoría fabricarán para probar que Jesús no resucitó? Tenemos la evidencia de que pasó. Es un hecho histórico, probado. Pero ¿qué dirán? Algunos dicen, así como los fariseos, ¿verdad? Pues los discípulos entraron y robaron la tumba. Robaron el cuerpo de Cristo. Esa idea es ridícula, ya que los discípulos estaban encerrados como cobardes en un cuarto, temiendo su propia muerte, y al aparecer, los únicos que tenían el valor de ir a la tumba eran las mujeres, ¿verdad? Además de eso, la tumba estaba asegurada, la piedra estaba sellada y estaba protegida por soldados. ¿Crees que esos discípulos podrían haber ido y robado el cuerpo de Cristo? No hubiera sido posible. Los fariseos se protegieron contra eso, ¿verdad? Y además de eso, los discípulos no estaban esperando que resucitara. Les agarró de sorpresa. Entonces, ¿creen que es una explicación racional decir que alguien robó el cuerpo de Cristo, los discípulos fueron de noche y lo robaron? Imposible. Eso no pasó. Otros dirán, y esa es una teoría ahora más común, que Jesucristo no murió en la cruz, sino que estaba tan débil que desmayó. Y cuando desmayó en la cruz, le quitaron pensando que estaba muerto y le pusieron en la tumba, pero después despertó y salió de la tumba. Bueno, eso también es muy ridículo, ya viendo que Jesucristo fue matado por soldados profesionales cuyos trabajos era matar a personas. Jesús no les podría haber engañado desmayándose, jugando muerto, ¿verdad? Como las zarigüeyas, ¿verdad? No le van a engañar a un soldado entrenado para matar a personas, en primer lugar. En segundo lugar, es obvio que él murió porque le metieron la lanza y salió sangre y agua, comprobando que estaba muerto, que no había desmayado. Además de eso, si Jesús hubiera desmayado y en su condición tan débil despertó en la tumba, ¿cómo iba a mover la piedra, derrotar a soldados profesionales armados con, no sé, karate o algo así en su condición tan débil y escapar? ¿Hubiera sido posible para un hombre en su condición escapar de todo eso? No. Y vamos a decir que lo hizo de alguna forma milagrosa. Desmayó, despertó y en su condición tan frágil escapó de la tumba y de los soldados y fue corriendo a los discípulos. ¿Crees que que Jesús le podría haber convencido a los discípulos que él tenía toda autoridad y poder para vencer a la muerte? No, si le estaban viendo a su punto de morir, y si murió días después, ellos no habrían predicado a Jesús resucitado. No les podría haber convencido que él tenía poder sobre la muerte. Otros dirán que la resurrección de Jesucristo fue espiritual y no fue física. Los testigos de Jehová son un grupo de personas que dicen Jesús no resucitó físicamente, sino fue espiritual su resurrección. Interesante ver que esa fue la primera idea de los discípulos. Ellos pensaron al principio que Jesús no era Jesús físicamente, sino era un espíritu, una fantasma. Les voy a leer Lucas 24, 37, 39. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces los mismos discípulos pensaron: es una fantasma. Y él dijo: vamos, mira, tócame, te puedo probar que no soy espíritu. Entonces vemos que esa idea de que Jesús resucitó espiritualmente pero no resucitó físicamente es locura. Jesucristo mismo probó que era una resurrección física. Y como ya vimos, muchos de los testigos comieron
con él y le tocaron, cosas que un espíritu no puede hacer. Otros dirán que los discípulos fueron a una tumba incorrecta. Jesús se enterró en esa tumba, pero los discípulos se confundieron, fueron a otra tumba. Y sí estaba vacía esa tumba, pero Jesús seguía en la otra tumba. Obviamente, si eso era lo que pasó, los fariseos simplemente habrían sacado el cuerpo de Jesús, le habrían dicho, mira, son mentirosos, aquí está muerto todavía. Habían parado el rumor. Pero los mismos fariseos y sacerdotes comprobaron que la tumba correcta estaba vacía, y los soldados comprobaron que la tumba de Jesús estaba vacía. Y últimamente algunos dirán que todos los testigos que vieron a Jesús estaban alucinando. No le vieron, en verdad estaban alucinando. Henry Morris dice, contestando a eso, si fueron alucinaciones, entonces merecen un estudio psicológico muy cuidadoso, porque esas alucinaciones los experimentaron muchos individuos diferentes. Todos vieron la misma visión, pero en diferentes grupos, en diferentes tiempos, a veces adentro, a veces afuera, en un cerro, en un camino, al lado de un lago y en muchos otros lugares. Además de eso, no estaban buscando a Jesucristo y muchas veces no le reconocieron al principio. Y por lo menos una vez pensaron que era una fantasma, hasta que Él les convenció que no era una fantasma. Él les invitó a tocarlo y reconocieron las heridas en sus manos, reconocieron las heridas en sus pies, en su costado. Ellos le vieron, comieron con Él, y en una ocasión más de 500 personas le vieron en un solo momento. Y la mayoría de ellos estaban vivos cuando esa evidencia se usó. Así que la teoría de una alucinación es imposible, y todas las numerosas apariencias de Jesucristo se tienen que contar como absolutamente genuinas e históricas. Ese hecho, combinado con las evidencias que hemos visto, nos dice que la resurrección es un hecho histórico comprobado con evidencia sobreabundante, más que cualquier otro hecho en la historia. Para concluir, voy a acudir a las mismas palabras de la Biblia, como Pablo nos dijo en 1 Corintios 15, 3-4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55. No temas, dice Jesucristo, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17-18. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 40 y 47. Y para terminar, Apocalipsis 21, 6 y 22, 7. Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. He aquí, vengo pronto. Está vivo y viene. Nosotros lo creemos, tenemos evidencia de que es cierto, y tenemos la esperanza de verlo un día, tal vez hoy, pero muy pronto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en este servicio. Antes que vayas, quiero preguntarle, ¿tú sabes 100% seguro si mueres esta noche va a ir a los cielos? Tú puedes saber, la Biblia nos enseña que es posible para saber exactamente cómo. Por favor, si tiene dudas, quiero invitarle a ver nuestro video, Plan de Salvación. Y este video va a explicarte exactamente cómo tú puedes tener a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. También quiero invitarle a los otros videos que tenemos a ofrecer para ayudarte en su crecimiento espiritual.
Gracias por tu tiempo esta mañana. Dios le bendiga. Nos vemos esta próxima semana.